Ya, entonces, hoy día nos toca ver la parte de los convertidores de corriente continua a continua. Y vamos a empezar con el convertidor buck. Entonces, lo principal que tenemos que ver para esto es cómo saber identificar cuál es un conductor buck. Lo primero que nos va a dar, que para identificar qué es un convertidor buck, vamos a tener una fuente de voltaje. En serie va a venir el tiristor. Y en paralelo a estos dos, siempre va a venir un diodo. Luego va a venir la carga. Ya puede ser una inductancia, una resistencia y también otra fuente de voltaje. Pueden ser cualquiera de esos tres, pero lo importante está aquí. Esto es el convertidor buck. Una fuente de voltaje, el tiristor en serie con la fuente y un diodo en paralelo con estos dos. Esto es un convertidor buck. Así de fácil podemos identificar, bueno, podemos, ¿no?, graficar el convertidor buck. No se olviden de esos tres elementos que son muy importantes. Incluso aquí puede haber, ¿no?, un diodo auxiliar, pero esto no afecta nada en el comportamiento del convertidor. Entonces, iniciaremos. Nos da el siguiente problema. Un convertidor buck con una fuente de voltaje de 200 voltios, una resistencia de 5 ohmios, una inductancia igual a 5 milihenrios, frecuencia igual a 1 kilohercio y una reacción cíclica de 0,5. Nos piden hallar, nos dice. Ejemplo 1. Nos dice hallar corriente I sub 0, corriente I sub 0 eficaz, corriente I sub 0 eficaz en el tiristor y por último nos pide una resistencia de ingreso. Y nos dice que esto es un convertidor buck, lo más importante, no nos da el gráfico, pero nos dice que es un convertidor buck. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dibujar nuestros datos. Nos da primero una fuente de voltaje E igual a 200 voltios. Una resistencia igual a 5 ohmios. Una inductancia igual a 5 milihenrios. La frecuencia igual a 1 kilohercio y la razón cíclica igual a 0,5. Y lo más importante de todo nos dice que es un convertidor buck. Entonces, si es un convertidor buck y no nos da la gráfica, ¿cómo lo dibujamos? Primero, la fuente de voltaje. En serie, el tiristor. Luego, el diodo en paralelo. Listo, ya tenemos el convertidor buck. Luego, ¿qué sigue? La carga. En este caso nos da una carga de una resistencia y una inductancia. Entonces sería una carga RL. Listo. La fuente E, el tiristor, diodo, la resistencia y la inductancia. Listo. Entonces comenzaremos a resolver. Primero nos dice hallar la corriente I sub 0, ¿verdad? Nos puede decir I sub 0 también eso se considera como corriente media, la carga. Entonces, para hallar la corriente media, I sub 0 media la voy a colocar directamente porque el ingeniero sí le coloca, va a ser igual a ¿qué? A la corriente máxima más la corriente mínima dividido entre 2.
Esto es la corriente media, pero no tenemos en sí la corriente máxima ni la corriente mínima. Entonces, para eso utilizamos la siguiente fórmula. I mínimo va a ser igual aquí. A E sobre R. Todo multiplicado por, es larguito nomás, E elevado a la menos T sub A sobre tau. Menos E elevado a la T sobre tau. Todo dividido entre 1 menos E a la menos R. Espera, bueno, está mal. Está mal. Es E elevado a la T sobre tau. Y la corriente máxima es igual a lo mismo E sobre R, todo multiplicado por 1 menos E a la menos D RT sobre L. Todo eso dividido entre 1 menos E a la R tau sobre L. Ah, E nos falta. Listo. Sí. Listo. Esas dos formulitas son la corriente mínima y la corriente máxima. Esas dos fórmulas son muy importantes, compañeros. ¿Por qué? Porque a partir de la corriente mínima o máxima vamos a identificar si es que el convertidor Buck está trabajando en conducción continua o discontinua. Entonces, veremos la corriente mínima. Para reemplazar esto en la fórmula, tenemos el voltaje, tenemos la resistencia. No tenemos T sub A, pero podemos calcular. Tampoco tenemos tau. El periodo no tenemos, pero podemos calcular a partir de la frecuencia. Y luego creo que tenemos todo. Entonces, calcularemos. Nos dice que el periodo que es igual, todos sabemos, es 1 sobre la frecuencia. ¿Esto qué va a ser igual? 1 sobre, la frecuencia nos dice que es 1 kilohertz, entonces va a ser 1 sobre, directamente sobre, ya, 1 por 10 elevado a la 3. ¿A qué es igual esto? A 1 milisegundo, ¿verdad? Listo. Ahora, para calcular T sub A, utilizamos la siguiente fórmula. T sub ¿a qué es igual? A, paréntesis, 1 menos la razón cíclica multiplicado por el periodo T. Entonces, reemplazaremos datitos. Tenemos 1 menos, la razón cíclica es igual a 0,5 por el periodo que es 1 por 10 elevado a la 3. ¿Cuántos, muchachos? A ver, sacaremos las calculadoras y calcularemos a modo de que también practique. 500 segundos. ¿Perdón? Ah, perdón, esta es a la... perdón, ¿cuánto era? ¿Cuánto era, me he dicho? Oxy no sería por a la menos 3. 500 Sí, a la micros. menos 3 es, muchachos. 500 microsegundos sería. 500 microsegundos, ¿verdad? Entonces sería igual a 0,5 milisegundos, ¿verdad? Y lo convertimos a milis. Sí, Oxy está bien. Listo. Entonces este suba es 0,5 milisegundos. Pero ponemos biencito. Listo. Ahí por último nos queda calcular tau. Tau, ¿qué es igual? A simplemente la inductancia sobre la resistencia. Calcularemos, muchachos, por favor. La inductancia son 5 milihensios
La resistencia es igual a 5. A es igual a 5,5 se cancela y nos queda 1, ¿verdad? 1 milisegundo. No lo que calcular bien. Listo. Listo, entonces ya tenemos todo. Entonces reemplazaremos en nuestra fórmula. Para ver si es que va a ser en conducción continua y discontinua, yo les recomiendo que primero reemplacen en la corriente mínima, en la forma de la corriente mínima. Si es que nos sale un valor positivo, está en conducción continua. Si nos sale un valor negativo, va a estar en conducción discontinua. De ahí es donde tienen que partir si es que hacen problemas de convertidores Buck o Boost. Siempre por la corriente mínima. Entonces, la corriente mínima queda igual a E. E aquí es igual a 200 sobre 5 por E elevado a la menos 0,5 por 1 por 10 elevado a la menos 3 sobre 5 por 10 elevado a la menos 3 menos E elevado a la 1 por 10. Perdón, muchachos, el táctil de mi laptop está mal, este técnico un poco mal me lo arregló. 10 a la menos 3 sobre 1 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto dividido entre 1 menos E elevado a la 1 a la menos 1 por 10 elevado a la menos 3, ¿verdad? Entonces 1 por 10 elevado a la menos 3. Sobre, igual lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sería eso, muchachos? A ver, ahorita en mi calculador lo voy a sacar. Para no perder el tiempo. Si alguien calcula, sería perfecto. Menos 133,63 amperios. A ver, un ratito, voy a calcular para corroborar. Es menos, por si acaso, muchachos. Este menos debe ser mal, compañero. Revisarlo, por favor. Me sale 15,1 amperios. ¿Alguien sale igual? Sí, Oxy, está bien. Ya. Entonces, corriente mínima 15,1 amperios. Todavía no cantemos victoria. Puede ser que en la corriente máxima nos salga negativo. Veremos. Entonces sería corriente máxima, que es igual 200 sobre 5, la de fracción 1 menos E elevado a la menos 0,5 por 5 por 1 por 10 elevado a la menos 3. Todo eso dividido entre 5 por 10 elevado a la menos 3. Y abajo en el denominador tenemos 1 menos
E elevado a la menos 5 por 1 por 10 elevado a la menos 3 sobre 5 por 10 elevado a la menos 3. Sí, también muchachos, todos haremos para que no tengamos duda en los resultados. Me sale 24.9 amperios. ¿Me sale lo mismo, compañeros? Sí, Oxy, sale. Ya listo. Entonces, calculamos, ¿no? Lo que es la corriente media. Acá era igual la fórmula, hemos dicho. Corriente en la carga o corriente media es igual a corriente máxima más corriente mínima dividido entre 2. ¿Cuánto es? 15, 15, 40, 20, ¿verdad? 20 amperios. Entonces aquí podemos poner así, bien bonito lo ponen, conducción continua le ponen. Conducción continua. Una carita feliz. Ya. Siguiente inciso. Este sería solución. Siguiente inciso nos está pidiendo, ¿dónde está? Corriente eficaz en la carga. La corriente eficaz en la carga no es nada más y nada menos que la corriente por el tiristor eficaz. No. Mal está, me estoy confundiendo de forma. No. Ya. La corriente, la corriente eficaz en la carga es igual a, estaba bien la fórmula, corriente por el tiristor eficaz dividido entre la raíz de la razón cíclica. Y para hallar la corriente eficaz en la carga, entonces sí o sí tenemos que hallar la corriente eficaz por el tiristor. Ya que este es un inciso, entonces podemos calcularlo. Y la fórmula para la corriente en el tiristor en la carga es igual a que una raíz grande nos abrimos, es la razón cíclica multiplicado por la corriente mínima elevado al cuadrado más la corriente máxima menos la corriente mínima, esto elevado al cuadrado dividido entre 3 más la corriente mínima por la corriente máxima menos la corriente mínima. Si se dan cuenta, ya tenemos todo, entonces solo nos queda reemplazar datos. Entonces, la corriente en el tiristor eficaz, ¿a qué va a ser igual? Un chorizo largo va a ser, pero ni modo. 0.5 por corriente mínima es 15.1. Esto elevado al cuadrado, elevado al
cuadrado más. Esto dividido entre 3 va a ser corriente máxima 24.9 menos 15.1, esto elevado al cuadrado, más la corriente mínima por ahí. Esto es 15.1 por 24.9 menos 15.1. Estén calculando, muchachos, para ahorrarnos tiempo. ¿Eso cuánto es? Oxy, pregunta, el corchete al lado de corriente mínima al cuadrado, ¿dónde cierra? Aquí. Ahí cierro. En sí, esto es solo un solo término, ¿no? Esto de aquí es. Muy bien, muy bien. No se olviden de los signos de agrupación. Me sale 14.27. ¿Le sale? Oxy, a mí me salió 13.11 amperios. La opción me sale 14.29. A ver, ahorita vamos a ver, muchachos. Estoy volviendo a ingresar la función, a ver si es que comete algún error. ¿Alguien más que quiera dar su opinión sobre el problema? 14.29, Oxy. Ya. 14.28. 29, 28. ¿Alguien más? 14.28. Tenemos 3 con 14.20 y tantos. A ver. 14.28 salió. Está bien. Revisen sus calculadores, muchachos, porque eso les puede cobrar factura en el examen. Listo, entonces decidimos que es 14.28. Solución. Pero lo que nosotros estamos hallando era la corriente eficaz, ¿verdad? Entonces, reemplazamos. Decimos que la corriente eficaz es igual a que va a ser la corriente por el tiristor eficaz sobre la raíz de la razón ciclo. ¿Cuánto es eso, muchachos? Muchachos, esto es 14.28 sobre raíz de 0,5. ¿20.19 amperes? Solución, listo. Y por último, ¿qué nos pide? Ya tenemos la corriente en la carga, corriente eficaz en la carga, corriente eficaz en el utilizador también hemos calculado. Entonces solo nos queda la corriente en, la resistencia de ingreso. Vayamos aquí al inicio. La resistencia, cuando nos dice resistencia de ingreso, eso quiere decir que hay una resistencia aquí, en el inicio. No nos muestra en el gráfico, pero nos dice en el enunciado, ¿no? Hay una resistencia de ingreso. Entonces, suponiendo que hay una resistencia de ingreso, ¿a qué va a ser igual? Es igual. Va a ser, ¿a qué es igual a una resistencia normal? Al voltaje sobre la corriente. En todo caso, el voltaje vendría siendo de la fuente dividido entre una corriente. En todo caso, sería la corriente que pasa por la fuente de voltaje.
¿Y a qué es igual la corriente que pasa por la fuente de voltaje I sub E? Eso es igual a la razón cíclica multiplicado por la corriente en la carga. ¿Cuánto nos va a salir nuestra corriente en la carga? Es 20, ¿verdad? Es 0.5 por 20 amperios. Eso que es igual a 10 amperios, ¿verdad? Es igual a 10 amperios. Entonces reemplazaremos resistencia de ingreso, ¿a qué es igual? A 200 dividido entre 10. Un 0 con un 0 se va. Entonces nos dice que la resistencia de ingreso, a ver si es igual a qué, a 20 ohmios. Listo, eso sería todo. Solución, lo coloco. Listo, con eso habríamos acabado. ¿Hay alguna duda, muchachos, sobre el ejercicio? Algo que no se haya... Sí, ¿no? usted disculpe. Dígame. eh, ¿Por qué no se considera la corriente del tiristor para calcular esa resistencia de ingreso? Ya, buena pregunta. Si nos damos cuenta, aquí solo va a venir, es una sola malla, ¿verdad? Va a ser una sola corriente. Entonces, asumimos que solo es una corriente, digamos una corriente I sub H. La corriente está viniendo por la fuente de alimentación, entonces puede ser I sub E. Y esta misma corriente va a ser la misma, ¿verdad? No va a afectar en nada, ya que estos dos elementos, tanto la fuente de voltaje como el tiristor, están en serie. Si estuvieran en paralelo, ahí sería otro asunto, ¿no? Cuando veamos conductores Bose, van a ver que aquí va a cambiar esto. Pero por el momento, como están en serie estos dos elementos, solo se considera una sola corriente. ¿Alguna otra duda? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Nos queda 8 minutos. Ya, entonces seguiremos. Entonces, seguiremos con los book. Y nos da el siguiente ejercicio. Ejercicio 2. Nos dan datos. Nos dicen que nos da una fuente de voltaje igual a 110 voltios, una resistencia igual a 0,5 ohmios, una inductancia igual a 1 milihenrio, un periodo igual a 2500 microsegundos. T sub C es igual a 1000 microsegundos. Y por último nos da E sub C, que es igual a 11 voltios. Y nos dice que esto es un convertidor buco. Nos piden hallar. Hallar 2 puntos. Voltaje, voltaje en la carga medio. Corriente media en la carga. Corriente mínima. Corriente máxima. Y por último nos está pidiendo hallar DC. Ya. Entonces, cuando nos dice que es un convertidor buco, ¿qué pasa, muchachos? Primero que todo, dibujamos la fuente de voltaje en serie, el tiristor, y en paralelo un diodo. Ahora, de la carga, ¿qué nos da? Una resistencia, una inductancia y un E sub C. Un E sub C que es una fuente de voltaje. Entonces es una carga RLE. Inductancia, una inductancia, una resistencia y una fuente E sub C. Diodo, fuente
inductancia, resistencia y la fuente de voltaje E sub C. Listo, entonces proseguiremos, ¿no? ¿Qué nos pediría primero? Voltaje medio, corriente media, mínima, máxima, ya, listo. Primero que nada, hallaremos lo que es la razón cíclica. Sí o sí, vamos a hallar, necesitamos la razón cíclica para todo el problema. D a que es igual a T sub C sobre el periodo. Esto es igual a cuánto. T sub C es 1000 sobre 2500. Como ambos son microsegundos, micros con micros se van a ir. Aquí dos ceros se van a ir. ¿Cuánto es 10 dividido entre 25? 0,4. ¿Verdad, compañeros? 0,4. Algo muy importante, compañeros. La razón cíclica va a estar entre 0 y 1. No les puede salir mayor ese número o menor ese número. Entre ese rango, ¿no? De entre 0 a 1. Porque si aquí le sale, digamos, yo que sé, 2,4, ahí estamos en problemas, ¿no? Algo está mal, nos han dado mal los datos o nosotros hemos calculado mal. En este caso no, ¿verdad? Nos sale igual a 0,4. Ya, ahora nos pide primero el voltaje medio en la carga, ¿verdad? Voltaje medio en la carga. ¿Y esto qué es igual? Ah, la razón cíclica multiplicado por la fuente de voltaje. D por E. La fuente de voltaje, ¿cuánto es? 110 por 0,4. Eso aquí es igual, 0,4 por 110 sería 44, ¿verdad? Entonces, decimos que B sub 0 medio es igual a ¿qué? 44 voltios. Listo. Entonces le colocamos solución. Siguiente inciso nos pide cociente medio en la carga. Y nosotros sabemos que la corriente media en la carga, en este caso, muchachos, como nos están dando un convertidor buck con carga LRE, la fórmula cambia. Porque se acuerdan que la fórmula era aquí. ¿Dónde está? O sea, la fórmula en la corriente media era I máximo más I mínimo sobre 2. Pero esto solo se toma en cuenta cuando tenemos una carga RL, ¿verdad? Pero aquí nos están dando una carga RLE. Entonces la fórmula cambia. Eso tomen en cuenta, muchachos. Puede ser un convertidor buck, pero la fórmula va a cambiar. Esto que es igual a medio. ¿A qué es igual? A el voltaje medio en la carga menos E sub C dividido entre R. ¿Eso qué es igual? El voltaje es 44 menos E sub C, que es 11 sobre 0,5. ¿Esto qué es igual? 44 menos 11 dividido entre 0,5 igual a 66. ¿Verdad, muchachos? 66 amperios. ¿Cómo es, compañeros? ¿Están de acuerdo o no? Hola, ¿escuchan? Sí, Oxy, Ya, sale eso eso. es que cae otorgano, ¿ve? Ya, entonces, seguiremos. La corriente mínima y la corriente máxima no van a cambiar la fórmula. Entonces, para hallar la corriente máxima y mínima, ¿qué necesitamos? P sub A, ¿a qué es igual? A 1 menos la razón cíclica por el periodo. Reemplazaremos, va a ser 1 menos 0,4 por el periodo, que es igual a 2500 por 10 a la menos 6
Esto en segundos. ¿Cuántos? ¿A qué es igual eso? Estén calculando, lo voy a finalizar la sesión, compañeros. Se vuelven a conectar, les voy a volver a enviar el enlace.